Estamos entregando casas y con ellas la ilusión. La dignidad ya tiene agua y la familia calor. Estamos entregando casas y con ellas el amor. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Colombia y hoy hemos querido invitar al ministro de Vivienda, al doctor Luis Felipe Henao. Ministro, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y es un placer empezar la semana con ustedes, con todos los colombianos, saludándolos sobre los progresos de vivienda. Muy bien, ministro, pues muchas gracias también por este espacio que ustedes nos dan aquí en este programa Agenda Colombia, que es una nueva iniciativa pues del gobierno nacional para contar historias sobre las cosas buenas que pasan en el gobierno. Por eso precisamente, ministro, y antes de comenzar pues con esta entrevista y usted como el invitado especial hoy, Katy, creo que tenemos una muy buena historia para contarles a los colombianos. Así es, John Jairo, queremos compartir con usted, señor ministro, y con nuestros televidentes una bonita crónica que muestra cómo están viviendo hoy en día cientos de familias vallecaucanas que resultaron beneficiadas con el programa de vivienda gratis. Veamos. Mi sueño era, ay Dios mío, ¿cuándo era que yo me iba a vivir acá? Y dije, no, pues yo me venía a trabajar y yo compraba rifa y yo decía, la lotería, y algún día me gano una lotería, pero imagínense, me ganó una lotería sin comprarla. Ay, sin comprarla, mire. Cuando yo les dije que ya tenía las llaves de la vivienda, pues todos, mejor dicho, unos lloraban y otros se agachaban hasta besar el piso. Y el día de la entrega allí que el presidente vino, el presidente Santos, yo lloré, me dio una emoción. Y ya cuando me pasaron las llaves, las escrituras de cuenta que ya era mía, yo miren, no, pues más, más. Porque uno hay que vivir un comienzo, pero bueno, alegre. Al principio habían unos que habían dicho, pues los del lado de abajo, que los de Morichá no querían que viniéramos a vivir, porque aquí iban a traer gente de mala fe. No, nosotros somos personas sanas porque venimos del campo. Lo primero que nosotros hablamos acá tenemos que vivir como gente, ya esa violencia que se vivía donde nosotros vivíamos, ya, eso ya murió. Ahora hemos vuelto a nacer. O sea, nosotros volvimos a nacer de mal hacia bien. Uy, yo creo que apenas estoy conociendo a los amigos, pero no lo he contado a los niños y las niñas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿15 qué? 15 amigos. Jugamos al lazo, al ponchado, a un poquito, ¿sabes? Vamos a estudiar, hacemos tareas, luego vamos para el parque, jugamos y los venimos a dormir. Si así está bonito, imagínense en 5 años, todo lo que piensan hacer, construir, parques, recreación, la escuela, el puesto de salud, no, pues queda muy hermoso. Ya está hecho el sueño, lo que falta es mejorar ese sueño. ¿Ya? Pero ya está la materia prima que es la vivienda que me encuentro. Ay, ministro, qué historias, ¿no? ¿Cómo se nota la alegría de la gente cuando pasa de estas situaciones difíciles a por lo menos ya tener su casa, ¿no, ministro? Es impresionante cuando uno va y entrega una casa y la gente lo saluda con el saludo viviendista, como nosotros llamamos. Estuvimos la semana pasada, John Jairo, entregando viviendas en Valledupar, en Fonseca, donde nunca se había hecho una vivienda, en Villanueva, y la gente empieza a contarle cómo vivía antes. Estuvimos entregando viviendas en Soacha y una señora me dijo, vea, yo me gano 25.000 pesos diarios, vendiendo frutas, vendiendo dulces, de lo cual me alimento a mi familia,
pago el transporte y tengo que pagar la habitación. Hay días que me toca preguntar cuál de mis hijos no come. A partir de hoy, todos los días van a comer mis hijos. John Jairo, es historias de vida totalmente conmovedoras. No llorar en una entrega de estas viviendas es casi imposible. Yo ya he entregado todos los días vivienda y siempre se me salen las lágrimas. Y un dato muy importante, del 100% de las familias, el 78, John, el 78 tenía piso en tierra. Quiere decir que sí estamos llegando donde debe ser, a la gente más vulnerable y dándole lo que el presidente Santos dice, una oportunidad para derrotar la pobreza y sacarlos al otro lado. Lo que decía la señora, ya tenemos la materia prima, ya empezamos a progresar. No, y como lo decía también, nos ganamos la lotería sin comprarla. Ahí sí literalmente sale esa frase, y precisamente a raíz de eso uno sí quisiera que le contáramos a los colombianos cómo se entregan esas casas, a quién se les entrega, quiénes son los beneficiados de este programa de 100.000 viviendas gratis. Bueno, ahorita que estábamos, como te contaba, la semana pasada en Valledupar, y esta semana también tenemos un recorrido muy grande. El viernes de la semana pasada terminamos en Cali entregando viviendas y después nos fuimos para Armenia. Uno ve a la gente con el rosario y empieza a decir, me la va a ganar, me la va a ganar. En estos sorteos, los sorteos son totalmente transparentes. El presidente focalizó a quienes deberíamos llegar con este programa de vivienda. Y lo primero, la población desplazada o víctima de la violencia, que ha sido una de las metas más importantes de este gobierno. Estamos en un proceso de reconciliación y el alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, decía en la entrega de viviendas en Valledupar, acá les estamos devolviendo algo de lo que perdieron por la guerra. Lo segundo son personas de Reunidos. Esto es un programa de integralidad que tiene el gobierno, donde son 45 pasos para sacar a las personas de la pobreza, como son la educación, la alimentación, tener una cédula. Y uno de los temas más importantes es tener vivienda y generación de ingresos. Y el tercer elemento son las víctimas de ola invernal. Una vez tenemos el censo, por ejemplo, para 200 familias, citamos familias de cada uno de esta población y de ahí sorteamos, un sorteo público donde la gente que gana pues sale feliz, los que pierden salen muy tristes, pero con la esperanza de poder ganar en otro sorteo. La transparencia les da tranquilidad de que se le asignó al que se le tenía que asignar. Bueno, ministro, obviamente como estábamos en un periodo electoral, uno escuchaba muchas críticas, y aquí yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, por llamarlo de alguna manera. Muchos dicen, el gobierno se comprometió a entregar las 100.000 viviendas y no va a poder, no va a alcanzar. En realidad, ¿cuántas viviendas se han entregado? ¿Cuántas familias se han beneficiado? ¿Y qué plazo hay para esas 100.000 viviendas? Bueno, para que tengamos una dimensión de lo que estamos haciendo. Cuando salió el programa de las 100.000 viviendas, todo el mundo dijo, lo que está diciendo el presidente Santos es una locura. El país en 10 años, John Jairo, en 10 años había construido 100.000 viviendas y no eran para los más pobres. El presidente Santos, cuando sacó la ley de vivienda gratuita, la meta era construirlo en 2 años. El 23 de abril dijo, en 2 años vamos a construir 100.000 viviendas. Y en 2 años no solamente sacamos una ley adelante, sacamos el proceso de licitación para una fiduciaria de licitación de las viviendas y las empezamos a construir. 4.2 billones de pesos, 4.2 billones de pesos y no tenemos una sola queja de corrupción. Estamos construyendo en 228 municipios del país, ya tenemos terminadas 40.000 viviendas y en diciembre de este año esperamos terminar las 60.000 restantes. Las cifras no las dice el Ministerio de Vivienda, las dice las diferentes cifras económicas del DANE, de Camacol. Si no fuera por la vivienda, el sector de la construcción estuviera creciendo negativamente. Gracias a las 100.000 viviendas, terminamos el año 2013 tal vez con el año de mayor iniciación de vivienda en la historia del país. 40.000 hasta este momento, sí. ¿Ya se entregaron o están en el proceso de aquí a entregar? Ya están terminadas y estamos en el proceso de entregar. Yo todos los días estoy entregando viviendas. Después de que se termina, es un proceso entre 30 y 35 días para escriturar y registrar. Como le pasa a usted, como te pasa a ti, cuando compran una vivienda, mientras que van a la notaría y sale de registro durante 30 y 35 días. Y en el tema, ministro, de calidad de la vivienda, que también uno escucha críticas que son viviendas que no ameritan en materia de calidad, que son en zonas inseguras, que hay problemas ya como de convivencia en esas viviendas. Sobre eso, ¿qué podemos responder? Bueno, sobre eso y en materia de calidad, logramos algo que no se había podido como lograr en el desarrollo de vivienda de interés prioritario. Siempre la vivienda de interés prioritario, John, hace el mismo analogismo que acabaste de desarrollar. Vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social es sinónimo de vivienda de mala calidad.
es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza. Y en este programa la diferencia es que no. Logramos que los mejores constructores del país, los que construyen el estrato 5, 6, los que están construyendo la vivienda de clase media, por primera vez confiaran en el gobierno nacional y construyeran la vivienda para la gente más vulnerable. Y tenemos a Constructora Bolívar desarrollando 10.000 viviendas, a CEMES desarrollando 6.000, a Marilo, a Piros, a Prodesa, a Marval, los mejores, las personas que tienen algo que perder. Si esas viviendas quedan mal hechas, nos están construyendo. Tienen una póliza de garantía de 2 años, eso no lo tiene ninguna vivienda. Ahorita que estamos discutiendo el caso Space, todo lo que está pasando en el país, estas viviendas tienen seguros por si pasa algo. Y las viviendas tienen, yo creo que ADN de clase media. ¿Por qué? Si uno va, por ejemplo, al proyecto John Jairo, donde durmió el presidente, en Valledupar, están construyendo la piscina más grande de Valledupar para ese proyecto. Y son viviendas que uno ve y dice, esas viviendas en Bogotá valen 150, 200 millones. Logramos que esas viviendas sean para las personas más vulnerables del país. Y si uno va al proyecto de Pereira, es un proyecto hermoso. Estuve en Fonseca y me decía el alcalde y la misma gente, si usted viene acá al estrato 6 no tienen las casas que nosotros tenemos. Bueno, ministro, además de viviendas gratis, ese no es solo el Ministerio de Vivienda, no solo está enfocado en viviendas gratis. ¿Qué otros programas tienen ustedes específicos para otro nivel de la población que también busca, porque el déficit habitacional de todas formas en Colombia es grande? Sí, el déficit es muy grande y se construía muy poquita vivienda en el país. En el país se generaban 250.000 hogares por año y nada más se construían entre 120.000 y 140.000 viviendas por año. Eso que generaba que hubiera mucha informalidad, por eso los constructores piratas, por eso salen mafias como los terreros que la Fiscalía capturó la semana pasada en Bogotá. Y el presidente dijo, hay que hacer una política integral. Fue la primera orden que nos dio. Acá la política no es solamente para los más vulnerables, también tenemos que llegar a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. A todos esos periodistas, camarógrafos, enfermeros, maquilladores, todas las personas que nos están viendo en este momento a las 7 de la mañana, que ya están en un puesto de trabajo y dicen, oiga, yo no soy el más vulnerable, sudo como el que más trabajando, y me gano un sueldo de 700.000 pesos y se me van 350.000 en el arriendo. Por eso desarrollamos un programa que casara y que es que cerrara ese círculo. Primero, que tuviéramos también a los mejores constructores, eso es fundamental. Antes le daban una carta cheque a una persona y se demoraba 7 años en convertirla en una realidad. Entonces buscamos que los mejores constructores llegaran y además que la gente pueda pagar. ¿Cómo va a pagar la gente? Van a pagar porque van a recibir un subsidio hasta de 15,5 millones de pesos, los que ganan entre 1 y 1.5 salarios mínimos. Y los que ganan entre 1.5 salarios mínimos y 2 salarios mínimos van a recibir un subsidio de 13.400.000. Y la siguiente pregunta que tú me harías es, ¿los bancos sí le van a prestar a esta gente? Sí. Entonces nos fuimos y tocamos la puerta de los bancos y le dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que usted le preste a Juanito que está trabajando de enfermero y nada más gana 2 salarios mínimos? Me dijo, si usted logra que él como máximo se gaste el 30% de su sueldo en una cuota, yo le presto. Y la única forma de hacerlo es que usted le dé otro subsidio adicional. Entonces ya son 2 subsidios. Un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a que le paga sus cuentas en el banco mes tras mes. Y eso significa que nosotros asumimos el 30% de esa cuota. Si él por un crédito de 26 millones tenía que pagar 320.000 pesos, ahorita le va a quedar en 200.000 pesos. Ahora, con un sueldo de 700.000, destinar 200 para pagar una vivienda ya es mucho más fácil. O sea, está pagando menos de lo que pagaba por el arrendamiento. Y lo segundo que hicimos con el sistema financiero es darle una póliza, una garantía, para que si hay una pérdida porque le prestó a Juanito, pues el Estado empieza a responderle. Esto está haciendo, John, que salimos a ventas en Ibagué. 1.600 viviendas. ¿Adivinen cuánto tiempo se vendieron? ¿Un día? 3 días nos demoramos. Bueno, no, usted es mejor vendedor que yo. Ministro, a propósito, hoy lunes se vence el plazo para que las constructoras privadas presenten sus proyectos a este programa de vivienda para ahorradores, ¿no? Sí, hoy lunes estoy cruzando los dedos para que a las 5 de la tarde, ya dentro de los procesos públicos, o sea, donde el lote lo aporta el municipio, lo aporta Sonsón, Medellín, Bogotá, espero que aporte lotes, se presenten con un constructor público. Nosotros ya cerramos la convocatoria de constructores privados y era lo que le decía a John, nos ha ido muy bien. Estuvimos la semana pasada abriendo salas de ventas en Popayán, Ibagué,
Nos fuimos también para el Cauca, 2 municipios allá súper bonitos. Estuvimos en Santander de Quilichao, donde nunca se había hecho vivienda. Montería, me tocó en Montería, como John cree que no trabajo, me mandó allá de veedor de las elecciones. Entonces en Montería ya abrimos sala de ventas. La gente está muy emocionada con este programa. Bueno, ministro, vamos a ver unas imágenes y usted nos cuenta a ver de qué se acuerda. ¿Le Perfecto. parece? Estamos entregando casas. ¿Qué le recuerda a esta imagen? Esto es uno de los momentos más bonitos. Además, compartimos que los dos somos hinchas de Nacional. Le ganamos la final al Santa Fe. Eso sí, que es lo malo, ¿no? Vimos el partido de la final juntos y fue Framber se llama, ¿no? Framber fue uno de los beneficiarios de las viviendas en Medellín. Y bueno, y gracias a Dios, pues se llegó con toda su familia y fue un momento muy, muy emotivo. Es que, ministro, definitivamente creo que el sueño más grande de cualquier ser humano es tener techo propio, ¿no? Definitivamente. Sí, mi abuela, y yo también tengo un origen muy humilde, mi abuela me decía, hijo, no tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Y lo que decía la señora al inicio de esta entrevista, la vivienda le soluciona a uno entre el 60 y 70% de los problemas. Uno con vivienda ya sabe cómo va a empezar el día y empieza en la noche a edificar los sueños para saber y trazar el futuro. La vivienda es una herramienta fundamental de movilización social, así lo señaló el presidente de la República. Por eso, en esta administración, en la administración del presidente Juan Manuel Santos, es la primera vez que estamos construyendo más vivienda de interés social que vivienda diferente de interés social. De las 670.000 viviendas que se han iniciado a septiembre del año 2013, porque todas las cifras van atrasadas, 351.000 eran viviendas de interés social. Y el 93% que hemos tenido de crecimiento de las licencias se debe gracias a la vivienda de interés social. Quiere decir que estamos llegando donde el país lo necesita. Pero, ministro, eso también contribuye a un tema que es importante para el gobierno, y es el empleo. ¿Qué tanto todo este desarrollo de vivienda, tanto de la gratis como las otros tipos de viviendas, está generando empleo y contribuyendo a la reducción del desempleo? Miren, vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Estuve en Villanueva y estos municipios por lo general viven mucho de la administración municipal y de lo que hace el gobierno. La mayor fuente de empleo por lo general son las alcaldías. Cuando estuvimos entregando las viviendas en Villanueva, que tiene un gran constructor que es CEMEX, pregunté cuántos empleos había generado. 300 viviendas habían generado 400 empleos indirectos y 400 empleos directos. 800 empleos en Villanueva. Eso para Villanueva es un revolcón en materia de generación de empleo. Uno se va para Popayán, que era uno de los temas que más nos insiste el presidente, y es generen empleo en aquellas ciudades donde tenemos grandes problemas de desempleo. Popayán llegó a tener cifras del 19%. Estamos construyendo 2.000 viviendas y logramos bajar ese desempleo a 11 dígitos. Todavía está por encima del promedio nacional, pero gracias a los programas de vivienda han bajado. Hemos llegado a 2 cifras muy importantes, récord. En diciembre llegamos al punto más alto de empleabilidad del sector edificaciones, 1.400.000 empleos. Y en enero, que bajan siempre un poquito, llegamos a 1.368.000. El promedio de este sector eran 920.000 empleos, gracias al programa de las 100.000 viviendas gratuitas, gracias al programa del subsidio a la tasa, pero también a todo lo que se está haciendo con incentivos para que se construya. Hemos generado que 1.400.000 colombianos tengan empleo en este sector. Muy bien, ministro, pues más que vivienda, además, ustedes también tienen un reto muy importante, y es el tema del agua, del acueducto, y sobre eso también Katy ha preparado, o en la Agenda Colombia, un informe especial, Katy. Así es, ministro, son más de 10.000 familias de escasos recursos que ya han pasado de la totuma a la ducha, de utilizar letrina al inodoro, del platón al lavaplatos y de la batea al lavadero. Veamos el siguiente video. Muchas personas pobres que necesitamos este regalo. Agradecido con todos ustedes por este proyecto. Hay que tenerlo bien limpiecito. Ahora ni me lo puedo creer, que en mi casita de barro tengo un lavaplato. O sea, me siento como si fuera gente de plata, porque ajá. Me siento más contento. Y yo les pido pues a todos ustedes que sigan haciendo esta gran labor. No, diferente todo, porque es que uno siempre con una tutumita, uno tiene que estar doblándose, echándose, doblándose, echándose. Es un ejercicio que uno tiene, un ejercicio, sí. Ministro, hablemos de este programa tan bonito y cuáles han sido los resultados durante su gestión.
Katy, uno cuando habla de progreso, de desarrollo, de equidad, yo creo que todas esas palabras no empiezan ni por P, ni por D, desarrollo, empiezan por A, es por el A de agua potable. El agua potable es lo que da las verdaderas herramientas para que un municipio pueda generar y eliminar todas las inequidades. Para nosotros este vaso de tinto que preparamos con agua potable es todo algo normal. En unos municipios del país es todo un lujo, porque pagan mucho por las pimpinas para llevar el agua y en eso se les va casi todo su ingreso. El presidente ha trabajado muy fuerte y ya tenemos 4.300.000 colombianos que toman agua por primera vez de la llave. O de la llave, como decimos los paisas, o de la pluma, como dicen los costeños. Uno va y ve todo el desarrollo de obras. En Quibdó estamos pasando del 33% al 95% en prestación de servicios públicos. Estamos haciendo una gran inversión en Sincelejo para que una capital de un departamento tan importante como es el departamento de Sucre tenga agua 24 horas y ahí se están desarrollando las inversiones. Y así estamos en todo el país, estamos haciendo el plan de contingencia de Manizales. Cuando nos recibió esa maldita niña que hablaba el presidente Santos al inicio, la gente se olvida que Manizales tuvo 2 semanas sin agua potable. Ahí estamos haciendo todas esas obras, pero en Manizales, en Armenia. Y así estamos en más de 500 municipios del país que ya reciben agua potable por primera vez, 4.300.000 colombianos. El reto es mucho y el reto está bajo lo que ha señalado el presidente y es los niveles de buen gobierno. Y buen gobierno empieza por transparencia. Centralizamos todas esas inversiones, las llevamos a través de Findeter y en 89 proyectos que considerábamos los más emblemáticos, entre los que te he mencionado, está por ejemplo Carmen de Bolívar. Y en Carmen de Bolívar logramos casi 20 propuestas y en estos 89 2.000 propuestas. ¿Qué significa eso? Que ya las licitaciones no estaban hechas a la medida de un contratista, era para que se presentara cualquiera. Ya Carmen de Bolívar, ella está recibiendo agua más del 70% del municipio y en junio está recibiendo el 100%. Y así estamos trabajando en Aracataca, y así estamos trabajando en María la Baja, y así estamos trabajando en Arjona, Turbaco, nada más por hablar de Bolívar. Pero así también estamos trabajando en el Magdalena, ya en Pibijay, por ejemplo, en corregimientos como Medialuna, y 10 municipios más en acueductos rurales estamos llegando con agua potable. Y así estamos también en Chocó. En Chocó estamos, este gobierno le dio la cara al Chocó y lo va a dejar con obras, trabajando en obras en Quibdó, 33 al 95%, Nuquí, Tadó, Bahía Solano, Lloró, Jurado. Estamos trabajando muy fuerte para que esos municipios que tienen además los ríos al lado, tienen el atrato, claro, tienen la fuente, llueve todos los días, tengan agua potable. Pero ministro, qué pena, pero siempre falta 5 para el peso. 5 para el peso, ¿no? Pero tenemos casos como tristes como el de Yopal, por ejemplo, que es un drama lo que está pasando en Yopal. Tenemos casos que en Guajira, Maicao, también hay problemas. Es decir, pero que no me quiero centrar es en Yopal, porque allá es un problema constante, crónico. No han podido con el tema del acueducto y el agua allá. Miren, yo creo que si algo no me deja dormir a mí es el tema del agua potable. Tal vez es la política pública más difícil de materializar, no solamente porque no es solamente llevar la infraestructura, sino que debe ser saber que la gente sepa manejar esa infraestructura. Lo de Yopal, el gobierno ha hecho todo, hasta lo imposible. Respetando la autonomía de cada uno de los municipios, a mí me tocó denunciar penalmente el proceso de adjudicación de la planta modular, porque creo que fue un proceso irregular. Pero además lo denuncio para que sepan que el gobierno está ahí, que necesita ayudarle. Nosotros le propusimos a Yopal que dábamos recursos y que nos dejaran participar en el proceso de licitación y no nos dejaron. Nos tocó sentarnos con la Procuraduría General de la Nación, establecer unas mesas de trabajo y hacer que Yopal se vinculara al Plan Departamental de Aguas con un solo fin, y es que los estudios y diseños de la planta definitiva pasen por el ministerio para saber que son viables. Pero además ya aseguramos los recursos por orden del presidente para esa planta definitiva, que los diseños nos las deben dar en el mes de abril. Esto significa que teniendo los recursos, teniendo los diseños, esperamos salir a licitación y adjudicarlo a más tardar a finalizar este semestre o iniciando el próximo, para que Yopal empiece con su solución definitiva. Pero el gobierno no ha abandonado a Yopal. Se ha gastado más de 20.000 millones en carrotanques cuando se dan todos estos procesos de desabastecimiento, o porque llueve mucho, que es uno de los problemas. Uno piensa cuando llueve no
También hay problemas de agua, o cuando empieza una jornada de verano. El tema de Yopal es un gran problema, no nos deja dormir. Estamos trabajando mucho en toda la ribera del río Magdalena y tampoco nos deja dormir el tema de la Alta Guajira. ¿Qué es lo que pasa en la Alta Guajira? En la Alta Guajira no hay fuentes superficiales de agua cerca. Entonces uno se va para Fonseca o empieza a mirar lo de Maicao y empieza a trabajar hacia arriba y lo único que ve es perforar pozos. De la mano del ministro de Minas, de Amílcar Acosta, y hemos empezado a perforar varios pozos. La buena noticia es que ya el primer pozo dio resultados en Maicao, 80 litros por segundo, y la muy buena noticia para Riohacha es que el 17 de marzo, solamente en 7 días, estaremos dando inicio a la construcción del acueducto. Ya también terminamos los diseños y licitamos las obras. Pues muy bien, ministro, aquí podríamos durar todo el día de este lunes hablando de todos estos temas, además muy importantes, sobre los desarrollos que en realidad se han hecho. Para que se dan cuenta, no es solo vivienda, y no es solo vivienda gratis. El Ministerio de Vivienda es mucho más que eso, Katy. Así es, ministro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Agenda Colombia y bueno, lo esperamos en otra oportunidad, de pronto hablando del proyecto de ley que van a presentar ahora, ¿no, ministro? Muchas gracias, y a los que nos están viendo, no pierdan la oportunidad en cada uno de sus municipios de ir a averiguar por el programa entre 1 y 2 salarios mínimos. Comprar viviendas de 200.000 pesos es una gran oportunidad.